El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó el lunes la zona del litoral del estado de Sao Paulo, que fue golpeada por fuertes lluvias, que dejaron más de una treintena de muertos y decenas de desaparecidos. El balneario de São Sebastião, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital paulista, fue el más afectado por las precipitaciones récord, que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, al tiempo que arrasaron al menos unas 50 casas. Me gustaría primero pedir a quienes creen en Dios que se pongan a rezar un poco, no solo por las víctimas, sino rezar para que no llueva más en estos días, para que podamos tener condiciones de trabajar y comenzar la recuperación de la ciudad de São Sebastião. Para a gente poder ter condições de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. El gobierno estatal decretó el domingo estado de calamidad en los municipios afectados para facilitar el despliegue de recursos y liberó $1,5 millones para tareas de rescate. El gobierno nacional también puso fondos a disponibilidad para atender la emergencia. Hay unas 970 personas evacuadas y 747 desabrigadas. El municipio de São Sebastião fue el más golpeado. Cayeron más de 600 milímetros de lluvia en 24 horas, más del doble de lo esperado para el mes. Nosotros no debemos construir más casas en un lugar donde podamos ser víctimas de otra lluvia. Un deslizamiento de tierra puede hacer que más personas mueran. 500,000 de socorristas, militares y policías trabajan en las labores de rescate, con apoyo de 31 maquinarias, 7 helicópteros y 2 aviones, según detalló el gobierno estatal. El Ministerio de Salud envió medicinas e insumos a las zonas afectadas, algunas de ellas incomunicadas por los deslizamientos. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes, como en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, donde murieron como consecuencia de fuertes lluvias más de 230 personas en febrero de 2022. Los científicos no descartan un vínculo con los efectos del cambio climático. El Carnaval de las Escuelas de Samba de Río de Janeiro llegó a su fin, tras 2 noches de desfiles repletos de creatividad. Ante unos 70,000 espectadores, 6 agrupaciones coronaron la madrugada del martes los espectáculos en el Sambódromo. Exhibieron animales exóticos y personajes mitológicos a escala gigante. Una de las más destacadas fue Portela, la escuela de samba en actividad más antigua de Río, que está cumpliendo 100 años y lo celebró con un desfile sobre su propia historia. La popular agrupación maravilló exhibiendo trajes de la época de los años 1920 e imponentes carrozas en forma de águila, símbolo de la escola. Vila Isabel llamó la atención con una imponente escultura articulada del caballero y santo católico San Jorge, de estética futurística, y cuyo dragón soltaba humo por la boca. Y Beija-Flor reivindicó a los afrobrasileños, mujeres e indígenas como verdaderos protagonistas de la independencia brasileña. En total, 12 escolas se presentaron entre domingo y lunes, cada una con varios miles de integrantes, incluidos decenas de turistas que pagan varios cientos de dólares para formar parte del delirio carnavalesco. Estoy muy feliz, es mi primer desfile. Me estoy estrenando con la Imperatriz hoy y ahora es la escuela de mi corazón. Es mi primer carnaval de muchos. Vivo en Melbourne, entonces tuve el confinamiento más largo del mundo. Es la primera vez que viajo fuera, también. Se siente un poco bizarro estar rodeado de tanta gente, pero es increíble, es maravilloso. Las agrupaciones tuvieron poco más de 1 hora para seducir al jurado del concurso, cuyo vencedor se conocerá el miércoles. La alcaldía de Río estima que el carnaval atrajo a 5 millones de personas a la ciudad, incluido el callejero, que volvió a celebrarse plenamente en los barrios de la ciudad, por primera vez en 3 años tras la pandemia, lo que supondrá unos $880 millones, con una ocupación hotelera prevista superior al 95%. Medio siglo después de que comenzó la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, la contaminación sigue pasando factura en la selva. Texaco lo que hizo fue realmente aquí en la Amazonía ecuatoriana causar un desastre ambiental por su ambición económica, sin respetar la vida de quienes vivimos acá, sin respetar la vida de la naturaleza, del ambiente. Todo comenzó en 1967, cuando brotó petróleo del primer pozo en Lago Agrio, en plena Amazonía. La perforación fue obra del consorcio estadounidense Texaco Gulf.
Aquel primer pozo del lago Agrio cerró en 2006 tras generar casi 10 millones de barriles. Pero en 30 años de actividad, la compañía perforó 356 pozos alrededor de esa zona, cada uno de ellos con fosas de retención que recogían restos de petróleo, desechos tóxicos y aguas contaminadas. Según la Unión de Afectados por Texaco, unos 60 millones de litros de petróleo se vertieron al medio ambiente, contaminando el agua que se usa para beber, pescar o bañarse. Todo eso era intencional, sí, todo era intencional, no era un accidente. Esa es la gran diferencia. Lo hicieron con pleno conocimiento de hecho, sabían lo que estaban haciendo con tal de ahorrarse el dinero. Estos pozos que salpican la selva amazónica ecuatoriana produjeron la que a menudo es considerada una de las peores catástrofes petroleras de la historia. Activistas y pobladores han emprendido una larga y difícil lucha legal contra Texaco desde 1990. La empresa sostiene que gastó $40 millones en la limpieza medioambiental de la zona en la década de 1990, antes de vender sus operaciones a la estatal Petroecuador, quien según el acuerdo de venta es ahora responsable de cualquier limpieza. Algunas fosas de retención están cubiertas por una gruesa capa de materia orgánica. Esto es igualito que la remediación del gato, porque el gato, cuando hace su deposición, hace su cagadita, luego viene y la tapa, le echa tierrita encima. Chevron hizo lo mismo, hacer su cagada aquí y luego taparla con tierra. La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana falló en 2011 a favor de la comunidad y condenó a la empresa a pagar $9.500 millones en indemnizaciones por la contaminación de sus tierras nativas. Pero 7 años después, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron y Texaco. Según un reciente estudio de la Universidad de Quito, cada mes hay entre 10 y 15 fugas en los oleoductos. Se ha visto que más o menos hay una proporción de casi el doble de mortalidad mayor en las zonas de contaminación. Existe un 130% más de desarrollo de cáncer, un 111% más de infertilidad y un 150% más de abortos. Entonces sí existe evidentemente una problemática real de la contaminación. Los bosques de la región retroceden a medida que se extiende la contaminación. Me mocharon las guías porque realmente a mí me encanta el campo, me gusta tener mis animalitos, me gusta tener toda clase de animales, entonces imagínense con esa contaminación, no se puede ni criar ni un pollito porque toman esa agua y mueren los pollos. Se crían pero como que se hinchan, y entonces eso no hay ni cómo ni para vender. Petroecuador no respondió a la solicitud de comentarios de la France Press y normalmente resuelve los reclamos con indemnizaciones o compromisos de gobierno de construir infraestructuras o ampliar los servicios. O sea, sí hubo cambios con Petroecuador. Lo que sí no ha parado son los derrames de petróleo y cada vez acá se complica más porque el gobierno hace menos inversión en Petroecuador para renovar su infraestructura. O sea, tenemos tuberías que todavía son de la época de Texaco, ¿sí? Que están obsoletas, que ya no sirven, que en cualquier momento ocasionan derrames, sabemos que es por eso, y esto le importa cero al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano. Ecuador produce 500.000 barriles diarios de petróleo, una cifra que el presidente Guillermo Lasso ha prometido duplicar, y los ingresos de petróleo, unos $13.000 millones al año, son esenciales para el desarrollo del país y de su población. Lucha por encontrar sobrevivientes a los deslaves en Brasil. Grupos de socorristas realizaban trabajos de búsqueda y salvamento el martes para localizar a las personas que siguen atrapadas bajo el lodo, piedras y árboles que arrasaron casas en São Sebastião el fin de semana. La cifra de fallecidos se había elevado a 46 para la noche del martes. En tanto, las tareas de rescate se dificultaron con nuevas lluvias. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales emitió una alerta que regirá hasta el miércoles por el riesgo de más deslizamientos en el litoral norte de Sao Paulo. Cerca de 1,000 rescatistas dotados con 50 coches, 14 helicópteros y 53 equipos de ingeniería trabajaron en la región afectada. Los vecinos también intentaban sacar el lodo de sus casas.
Oficialmente, 38 personas aún permanecían desaparecidas, cifra que probablemente empujará el número de víctimas fatales a más de 70, según el gobernador. En un hospital de la región fueron atendidas 25 personas, incluyendo 6 niños. 7 permanecían en estado grave. Las autoridades han exhortado a los turistas a abandonar el litoral paulista. Según cifras oficiales, 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación. Con algunas rutas aún bloqueadas por los deslaves, varias personas fueron evacuadas en barco. Medios locales reportaron que otros pagaban hasta $6,000 por un vuelo en helicóptero para dejar el lugar. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos no descartan un vínculo con los efectos del cambio climático. Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar los niveles de los océanos varios metros. Esto es lo que afirma un estudio publicado en la revista Nature Communications que destaca interacciones climáticas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido más de 500,000 millones de toneladas anuales desde el año 2000, el equivalente a 6 piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos hasta ahora han subestimado su contribución al aumento del nivel del mar, considerando solo el aumento de las temperaturas terrestres e ignorando las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. El estudio realizado por investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantienen las políticas climáticas actuales, el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia promovería un aumento del nivel del mar de aproximadamente medio metro para 2050, con un aumento del calentamiento global de 0,5 grados. Otro estudio publicado en la revista Earth's Future subraya que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto. 4 incendios preocupan a las autoridades chilenas por su cercanía a las zonas pobladas del centro-sur del país. La delegación presidencial de la región del Biobío informó el martes que los fuegos son extremadamente complejos. El de prioridad es el de Santa Ana, que ha avanzado por los distintos cerros y ha obligado a evacuaciones. Los otros se localizan en Hualquí, Los Ángeles y San Onofre. Una serie de incendios ha dejado desde inicios de mes más de 25 muertos y unas 7,000 personas sin hogar. Unas 450,000 hectáreas han sido arrasadas. La emergencia ha movilizado a más de 5,000 bomberos nacionales y extranjeros que han llegado desde países como Argentina, España, Francia, México y Venezuela. Aunque la situación empezó a mejorar hace 10 días, el gobierno aclaró entonces que había algunos focos aún fuera de control, pero lejos de áreas habitadas. El viernes, las altas temperaturas y los vientos reactivaron el fuego en Santa Ana. Las autoridades intentan generar cortafuegos que protejan las ciudades cercanas. La región se encuentra en un toque de queda nocturno desde el 9 de febrero para evitar robos y saqueos. Aquí lo tenemos. El gobierno ha pedido a la población acatar la orden de evacuación, ya que algunos se niegan por temor a sufrir robos. Existe consenso científico en señalar que el comienzo de los incendios en Chile es 99,7% responsabilidad humana, ya sea por intencionalidad o por descuido. Hay 9 personas acusadas de iniciar fuegos y otras 2 denuncias por impedir el trabajo de los bomberos. Llevar a cabo la firma del acuerdo. México nacionaliza el litio. Su presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el sábado un decreto para que la explotación de este mineral estratégico sea exclusiva del gobierno. La medida se complementa con una reforma aprobada en abril de 2022 que considera el litio como propiedad de la nación. Nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El litio, fundamental para el desarrollo de baterías de autos eléctricos y otras tecnologías, se explota principalmente en América del Sur y Australia, y China domina la cadena de suministro. Solo en 23 países se ha detectado presencia de este mineral, y la Secretaría de Energía estima que México ocupa la 10ª posición en reservas.
Sin embargo, expertos en materia energética advierten que se desconoce si se cuenta con la suficiente cantidad de este mineral para su explotación y si será económicamente rentable y amigable con el medio ambiente. El gobierno mexicano ha invitado a países productores de litio y empresas a participar en un ambicioso programa denominado Plan Sonora, entre ellas al fabricante de autos eléctricos Tesla, que se espera instale una planta en México. La realidad virtual ahora está al servicio de la seguridad en Ciudad de México. Policías de la capital mexicana usan esta tecnología para entrenarse en distintos escenarios como una toma de rehenes, un secuestro o un robo. Los sentidos realmente se activan, las pulsaciones o el ritmo cardíaco realmente empieza, cuando ve una situación de riesgo, empieza a latir el corazón más acelerado. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de $3 millones en el primer centro de formación en realidad virtual de América Latina. Se pueden ver los errores que cometieron y asimismo el instructor les puede indicar cómo pueden mejorar. La realidad virtual 3D permite recrear cualquier barrio, así como escuelas, centros comerciales, restaurantes, carreteras o aviones. Pero en este caso el que vimos es lo rutinario de los policías que están y que brindan servicio en el área de Tepito. En la parte del tianguis lo que se ve es justamente disparos, hay una persona que hiere a otras personas y se guarda en uno de los puestos y hay infantes ahí. En Estados Unidos, las policías de Nueva York y Los Ángeles también utilizan gafas de realidad virtual para entrenarse frente a situaciones de emergencia como tiroteos. La Unión Europea financió en 2019 el proyecto ShotPros de realidad virtual para reforzar el entrenamiento de los policías. Absurda e histérica. Así calificó el sábado el jefe de la diplomacia china a la reacción de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo. Washington sostiene que esa aeronave era un dispositivo de espionaje, aunque Pekín alega que solo se trataba de un globo de investigación meteorológica que había entrado por error a esa zona. Desgraciadamente, Estados Unidos no prestó atención a estos hechos y en su lugar utilizó aviones de combate modernos para derribar a un globo con misiles. Yo diría que es una reacción absurda e histérica y absolutamente un abuso de la fuerza. Ante los dirigentes y expertos internacionales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi también criticó el proteccionismo de la mayor economía mundial. Estados Unidos ha adoptado una ley sobre los chips que es 100% proteccionista, 100% interesada, 100% unilateral y una grave violación del principio de libre comercio y de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Así que esto es cualquier cosa menos competencia leal. No podría estar más lejos de la competencia leal. El funcionario presentó a China como un país líder en cuestiones de paz, una palabra que repitió una treintena de veces. Y señaló que Ucrania y Rusia deberían sentarse a una mesa y encontrar una salida política al conflicto, que se desencadenó hace casi un año, cuando las tropas rusas entraron en la exrepública soviética. En la misma conferencia, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris puso en entredicho la supuesta neutralidad de China y se mostró preocupada de que Pekín haya profundizado sus relaciones con Moscú desde que empezó la guerra. Alemania y Francia esperan convencer a China de que presione al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional. China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Esa fue la declaración hecha el martes por el ministro Qin Gang durante un discurso sobre seguridad global. Al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, aseguró que esta semana su país presentará una propuesta para buscar una solución política. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común.
El ministro también respondió a señalamientos de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de «Hoy Ucrania, mañana Taiwán». Pekín considera a la isla de Taiwán parte de su territorio, otro tema que ha generado tensiones con los países occidentales. Visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania. El presidente de Estados Unidos arribó el lunes a Kiev, donde se reunió con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y visitó un memorial. Biden explicó que su visita busca demostrar su respaldo inquebrantable a Ucrania en la guerra contra Rusia, algo que Zelensky agradeció. Es una señal muy importante para nosotros y todos estamos orgullosos. Muchas gracias por venir, señor presidente, en un gran momento de respaldo a Ucrania. El mandatario estadounidense prometió además nuevas entregas de armamento a los ucranianos, cuando faltan pocos días para que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa. Juntos hemos comprometido casi 700 carros de combate y miles de vehículos blindados, 1.000 sistemas de artillería, más de 2 millones de cartuchos de munición de artillería, más de 50 sistemas avanzados de lanzamiento de cohetes, sistemas antibuque y de defensa antiaérea, todo ello para defender Ucrania. Y eso sin contar los otros $500 millones que vamos a anunciar con ustedes hoy y mañana, que van a llegar. Kiev necesita munición de largo alcance para su artillería y carros de combate para hacer frente a una nueva ofensiva rusa, así como para recuperar los territorios ocupados por Moscú en el este y en el sur del país. Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir, como dicen, y cito, una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia. Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas recae por completo en las élites occidentales y por supuesto en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña, y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre New START, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país
es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría. Tenemos que tener seguridad en Europa, es así de básico, así de simple, así de importante. Así que es la alianza más importante y yo diría que quizá la más importante de la historia, no solo de la historia moderna, sino de toda la historia. Y así lo dejé claro, que los comentarios de los Estados Unidos y nuestros aliados como socios, el compromiso es real y que un año después yo diría que la OTAN es más fuerte que nunca.